El caso Vitória Regina de Souza. Vitória Regina de Souza nació el 13 de abril de 2007 en Cajamar, municipio de la Gran São Paulo, con aproximadamente 80.000 habitantes. Hija de una familia trabajadora, creció en el barrio Ponunduba, región rural de Cajamar caracterizada por caminos de tierra, vegetación densa y una infraestructura más limitada que las áreas urbanas centrales. Vitória era la hija menor, teniendo hermanos mayores, y mantenía una relación cercana con su familia, especialmente con su madre, con quien compartía confidencias y preocupaciones cotidianas. Durante su adolescencia, Vitória Regina demostró ser una joven común, con sueños y aspiraciones típicas de su edad. A los 17 años, cursaba la educación secundaria y trabajaba en un restaurante ubicado dentro de un centro comercial en Cajamar, conciliando sus estudios con el trabajo para ayudar financieramente a la familia y alcanzar alguna independencia personal. Compañeros de trabajo y amigos la describían como una persona alegre, dedicada y responsable, que tomaba en serio sus compromisos y mantenía una rutina organizada entre trabajo, estudios y vida familiar. La rutina de Vitória era establecida y predecible. Diariamente se desplazaba de casa hasta el centro comercial donde trabajaba, utilizando transporte público. El trayecto involucraba 2 autobuses, siendo que el último la dejaba en el punto final, desde donde seguía a pie por un camino de tierra mal iluminado hasta su residencia, recorriendo aproximadamente 2 kilómetros. Habitualmente, su padre la recogía en el punto de autobús cuando era posible, pero cuando el vehículo familiar presentaba problemas mecánicos o él no podía comparecer, Vitória realizaba el recorrido sola, incluso durante la noche. Esta vulnerabilidad, compartida por muchas jóvenes trabajadoras de áreas periféricas, sería un factor determinante en la tragedia que se desarrollaría. La noche del 26 de febrero de 2025 inició como tantas otras para Vitória Regina de Souza. Cumplió su turno de trabajo en el restaurante del centro comercial y alrededor de las 22 horas finalizó sus actividades. Cámaras de seguridad del establecimiento comercial registraron a Vitória saliendo del local y caminando hacia el punto de autobús. Aquel día específico, el carro de la familia estaba averiado, imposibilitando que su padre la recogiera como acostumbraba a hacer. Vitória embarcó en el primer autobús de su ruta habitual, que la llevaría hasta un punto de conexión, donde tomaría el segundo autobús hasta el punto final próximo al barrio Ponunduba. Durante ese trayecto, Vitória comenzó a enviar mensajes de audio y texto a una amiga cercana, relatando una creciente sensación de incomodidad y miedo. En los mensajes, posteriormente analizados por la policía, mencionó que 2 hombres habían entrado en el autobús después de ella y parecían estar siguiéndola. Su tono de voz en los audios transmitía ansiedad y aprensión. Testigos que estaban en el transporte público confirmaron posteriormente que vieron a la adolescente bajar sola en el punto final alrededor de la medianoche, iniciando su caminata por el camino de tierra en dirección a su casa. Continuando comunicándose con su amiga a través de mensajes de audio, Vitória relató un nuevo incidente preocupante. Un carro con otras personas pasó por ella en el camino oscuro y los ocupantes hicieron comentarios de acoso. Describió que el vehículo eventualmente entró en un área conocida como favela en las proximidades. En su último mensaje audible, Vitória dijo que estaba todo bien y que continuaría su camino. Después de ese contacto, alrededor de la 1 de la madrugada del 27 de febrero, Vitória Regina de Souza dejó de responder mensajes y llamadas. Nunca llegó a casa. Al amanecer del 27 de febrero, cuando quedó claro que Vitória no había retornado, su familia inició búsquedas inmediatas. Parientes y amigos recorrieron el trayecto que ella acostumbraba a hacer, cuestionaron a vecinos e intentaron contacto con personas cercanas a la adolescente. La policía fue oficialmente notificada de la desaparición aún en la mañana de aquel día. La delegación de policía de Cajamar asumió la responsabilidad por la investigación, clasificando inicialmente el caso como desaparición de menor. Considerando las circunstancias relatadas en los mensajes de Vitória poco antes de desaparecer, los investigadores comenzaron a trabajar con la hipótesis de que algo criminal había ocurrido.
Las primeras 48 horas de investigación fueron intensas. La policía recolectó los mensajes y audios que Vittoria había enviado a su amiga, que se convirtieron en evidencias cruciales para establecer una línea de tiempo de los acontecimientos. Cámaras de seguridad del centro comercial fueron requisadas y analizadas, confirmando el horario exacto en que ella dejó el trabajo. Testigos que estaban en el autobús fueron localizados y oídos, corroborando que Vittoria bajó sola en el punto final. La policía también inició búsquedas en campo, rastreando las áreas próximas al camino de tierra que ella recorrería a pie. Simultáneamente, la comunidad de Cajamar se movilizó espontáneamente. Más de 100 voluntarios, incluyendo residentes locales, amigos de Vittoria e incluso personas que no la conocían personalmente, organizaron búsquedas en áreas de bosque, terrenos baldíos y lugares ermos del municipio. La Guardia Civil Municipal de Cajamar puso a disposición perros rastreadores para auxiliar en las búsquedas que se extendieron por varios días consecutivos. Carteles con la fotografía de Vittoria fueron fijados por toda la ciudad y campañas en las redes sociales pidiendo información sobre su paradero rápidamente ganaron alcance regional y posteriormente nacional. El día 5 de marzo de 2025, 7 días después de la desaparición, un perro rastreador de la Guardia Civil Municipal localizó el cuerpo de Vittoria Regina de Sousa en un área de bosque denso en la zona rural de Cajamar, precisamente en la travesía del camino Francisco Micé, ruta hacia Jundiaí. El local quedaba a aproximadamente 5 kilómetros de la residencia de la víctima y también a cerca de 5 kilómetros de la casa de uno de los sospechosos posteriormente identificados. El cuerpo fue encontrado parcialmente enterrado, en estado avanzado de descomposición, debido a los 7 días transcurridos desde la muerte, agravado por las condiciones climáticas calurosas de la región. La escena que los investigadores encontraron era perturbadora. Vittoria estaba sin ropas, con la cabeza rapada, y presentaba heridas visibles compatibles con violencia extrema. El cuerpo fue inmediatamente transportado al Instituto Médico Legal para realización de necropsia y recolección de evidencias forenses. El informe preliminar del IML indicó que Vittoria había sufrido 3 golpes de cuchillo, uno en el tórax, uno en el cuello y uno en el rostro. La causa de la muerte fue determinada como hemorragia traumática resultante de esas puñaladas. Los peritos identificaron también señales de tortura, evidenciadas por los múltiples cortes y por el estado general del cuerpo. Un aspecto inicialmente investigado fue la posibilidad de violencia sexual, pero exámenes posteriores descartaron esa hipótesis. El contenido alcohólico encontrado en el cuerpo fue atribuido al proceso natural de putrefacción, no indicando consumo de bebidas por la víctima. La investigación, ya intensa durante los días de búsqueda, se intensificó dramáticamente después del descubrimiento del cuerpo. La delegación de Cajamar, con apoyo del Departamento de Policía Judicial de la Macro São Paulo, movilizó recursos especializados. 16 testigos fueron formalmente oídos en los primeros días tras el descubrimiento. Paralelamente, la policía comenzó a trazar un mapa de posibles sospechosos basado en múltiples líneas de investigación, análisis de las últimas comunicaciones de Vittoria, geolocalización de celulares a través de torres de telefonía y declaraciones de personas que la conocían. 3 hombres rápidamente emergieron como sospechosos principales. El primero fue Gustavo Vinicius Moraes Santos, exnovio de Vittoria. Inicialmente, Gustavo afirmó en declaración que no había tenido contacto con Vittoria hacía aproximadamente 4 meses. Sin embargo, registros telefónicos indicaron que Vittoria había intentado llamarlo la noche de su desaparición, solicitando transporte. Además, datos de geolocalización de su teléfono celular demostraron que él estaba en las proximidades de la residencia de Vittoria exactamente en el periodo en que ella desapareció. Gustavo también presentó contradicciones al afirmar que había prestado su vehículo a un amigo, versión que no se confirmó completamente en las investigaciones. A pesar de esas evidencias circunstanciales, la justicia negó el pedido de prisión temporal de Gustavo por considerar que no había pruebas materiales suficientes en aquel momento.
El segundo investigado fue Daniel Lucas Pereira, identificado como amigo cercano de Vitória. La policía incautó el celular de Daniel y sometió el aparato a pericia forense. Los investigadores habían recibido informaciones de que él habría hecho filmaciones del punto de autobús donde Vitória bajaba y del trayecto hasta su casa días antes de la desaparición. El análisis forense del dispositivo realizado con software especializado de la empresa israelí Cellebrite confirmó la existencia de esas imágenes, sugiriendo posible monitoreo previo de la víctima. Datos de geolocalización también indicaron la presencia de Daniel en lugares relevantes para la investigación en los momentos críticos. Así como Gustavo, Daniel prestó declaración negando cualquier involucramiento en el crimen, y su pedido de prisión también fue negado por la justicia. El tercero y principal sospechoso fue Michael Antonio Sales dos Santos, un vecino de Vitória que residía a aproximadamente 2 kilómetros de distancia de ella en el mismo barrio Ponunduba. Michael se convirtió en foco de la investigación cuando testigos relataron haber visto su vehículo, un Toyota Corolla plateado, próximo al punto de autobús donde Vitória había bajado la noche de la desaparición. Adicionalmente, otro testigo afirmó haber observado movimiento inusual frente a la residencia de Michael durante la madrugada del 27 de febrero, exactamente en el periodo en que Vitória estaría haciendo su trayecto a pie para casa. La policía incautó el vehículo de Michael para pericia. Técnicos de la Superintendencia de la Policía Técnico-Científica encontraron vestigios de sangre en el maletero del carro y un hilo de cabello en el interior del vehículo. Esos materiales biológicos fueron enviados para examen de ADN para determinar si pertenecían a Vitória. Paralelamente, investigadores realizaron búsqueda e incautación en la residencia de Michael. En la casa, vestigios de sangre fueron identificados en el marco de la puerta del baño. Análisis preliminares indicaron compatibilidad con la sangre de Vitória, sugiriendo que el local podría haber sido utilizado como cautiverio o escena del crimen. El análisis forense del celular de Michael reveló elementos particularmente incriminadores. Peritos recuperaron fotografías de Vitória almacenadas en el dispositivo, algunas datadas de septiembre de 2024, indicando que Michael venía monitoreando y posiblemente desarrollando una obsesión por la adolescente hacía meses. Registros de acceso a Internet mostraron que él había visitado el perfil de Vitória en Instagram alrededor de la 1 de la madrugada del 27 de febrero, justo después de la desaparición de ella. Adicionalmente, el historial de búsquedas del aparato incluía investigaciones sobre métodos de limpieza de escenas de crimen, evidencia que sugería premeditación e intento de ocultación de pruebas. Durante interrogatorio, Michael inicialmente negó cualquier involucramiento. Su esposa, oída separadamente, contradijo la coartada proporcionada por él. Michael alegó estar en casa con su esposa la noche de la desaparición, pero ella confirmó que no estaba presente, habiendo pernoctado en la casa de su madre. Confrontado con las contradicciones y las evidencias materiales, Michael eventualmente confesó participación en el crimen. Según su versión, él habría atraído a Vitória a su residencia y allí cometido el asesinato después de que ella supuestamente rechazara sus avances románticos, caracterizando el crimen como venganza motivada por obsesión no correspondida. El día 8 de marzo de 2025, la justicia decretó la prisión temporal de Michael Antonio Sales dos Santos. Fue formalmente imputado por homicidio calificado, secuestro y ocultación de cadáver. La defensa de Michael alegó posteriormente que la confesión había sido obtenida bajo coacción policial, afirmando que él habría sido presionado en condiciones inadecuadas en la delegación y sin la presencia de sus abogados. Esas alegaciones fueron formalmente contestadas por la policía y serían objeto de análisis judicial durante el proceso. Un aspecto intrigante surgió durante las pericias. Material genético masculino de una tercera persona no identificada fue localizado en la parte posterior del asiento delantero derecho del carro de Michael. Este perfil de ADN no correspondía ni a Michael ni a los otros sospechosos investigados. El informe pericial indicó que, aunque ese hallazgo fuera relevante, no implicaba necesariamente coautoría en el crimen,
pudiendo tener otras explicaciones. La identidad de esa tercera persona permaneció un punto abierto en la investigación hasta las últimas actualizaciones disponibles. La policía también determinó, a través del análisis de la escena donde el cuerpo fue encontrado y de los patrones de rigor mortis y descomposición, que la muerte no ocurrió dentro del vehículo de Michael. La hipótesis consolidada fue que Victoria fue asesinada en la residencia del sospechoso. Su cuerpo fue transportado en el maletero del carro hasta el área de bosque, donde fue parcialmente enterrado en el intento de ocultar la evidencia del crimen. El 10 de abril de 2025, la justicia determinó la realización de una reconstrucción del crimen en Cajamar. Inicialmente, hubo controversia sobre la obligatoriedad de la presencia de Michael durante ese procedimiento, pero la medida visaba esclarecer inconsistencias y verificar la viabilidad de la versión presentada por el acusado. La reconstrucción fue conducida por peritos e investigadores en el local donde el cuerpo fue encontrado y en la residencia del sospechoso. El 29 de abril de 2025, el Ministerio Público del Estado de São Paulo formalizó denuncia contra Michael Antonio Sales dos Santos por los crímenes de secuestro, feminicidio, ocultación de cadáver y fraude procesal. El día 30 de abril, la justicia aceptó la denuncia, convirtiendo a Michael en reo por los 4 crímenes y convirtió su prisión temporal en prisión preventiva, manteniéndolo encarcelado durante el transcurrir del proceso judicial. El velorio de Vitória Regina de Souza fue realizado en el Gimnasio Municipal de Cajamar el día 6 de marzo de 2025, reuniendo centenas de personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo y residentes de la ciudad comparecieron para prestar sus últimos homenajes. El entierro ocurrió en el cementerio municipal de Cajamar bajo fuerte conmoción popular. La tragedia unificó a la comunidad en una mezcla de luto, indignación y clamor por justicia. La repercusión del caso extrapoló los límites de Cajamar, alcanzando notoriedad nacional. Vehículos de comunicación de gran circulación acompañaron el desarrollo de las investigaciones diariamente. En las redes sociales, hashtags relacionados al caso ganaron millones de interacciones, con ciudadanos de todo el país manifestando solidaridad a la familia y exigiendo punición rigurosa de los responsables. El caso también reavivó debates sobre la seguridad de mujeres jóvenes, especialmente aquellas que necesitan transitar solas durante la noche en áreas periféricas mal iluminadas y sin infraestructura adecuada de seguridad pública. Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres utilizaron el caso como ejemplo de las vulnerabilidades enfrentadas diariamente por trabajadoras que dependen de transporte público y recorren trayectos peligrosos. Manifestaciones públicas fueron realizadas en Cajamar y en otras ciudades de la Gran São Paulo, pidiendo mejoras en la iluminación pública, aumento de policiamiento en áreas de riesgo e implementación de políticas públicas de protección. La prefectura de Cajamar, presionada por la conmoción popular, anunció medidas emergenciales, incluyendo ampliación de la iluminación en los caminos rurales del barrio Ponunduba y refuerzo en el patrullaje nocturno por la Guardia Municipal. El caso también motivó discusiones en la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo sobre la necesidad de protocolos más eficientes para investigación de desapariciones, especialmente involucrando jóvenes y mujeres. Desde el punto de vista institucional, el caso Vitória Regina de Souza evidenció fallas estructurales en la seguridad pública de áreas periféricas. El camino de tierra mal iluminado que Vitória recorría diariamente se convirtió en símbolo de la negligencia histórica con infraestructura en barrios alejados de los centros urbanos. La dependencia de transporte público precario y la falta de alternativas seguras de desplazamiento fueron señalados como factores que exponen a trabajadoras a riesgos evitables. La investigación permaneció oficialmente abierta para esclarecimiento de puntos pendientes, particularmente la identificación de la tercera persona, cuyo material genético fue encontrado en el vehículo de Michael, y la confirmación definitiva de si hubo o no participación de cómplices en el crimen. Las autoridades mantuvieron la línea de que Michael actuó solo, pero reconocieron que algunas evidencias aún necesitaban elucidación completa. El proceso judicial contra Michael Antonio Sales dos Santos
siguió su curso a través del sistema judiciario paulista. La expectativa era de que el juicio ocurriera en los meses subsecuentes, permitiendo que la justicia analizara todas las pruebas reunidas y determinara la responsabilidad criminal definitiva. Para la familia de Vittoria, ninguna sentencia podría traer de vuelta a la hija que perdieron de forma tan brutal, pero la expectativa de condena representaba al menos el reconocimiento oficial de la injusticia sufrida. El caso Vitória Regina de Souza permanece como un marco trágico en la historia reciente de Cajamar y de la Gran São Paulo, simbolizando simultáneamente la vulnerabilidad de jóvenes mujeres trabajadoras, las fallas estructurales de la seguridad pública en áreas periféricas y la movilización social en busca de justicia y cambio. La vida de Vittoria, interrumpida a los 17 años cuando estaba a punto de completar la mayoría de edad, sirve como recordatorio doloroso de la necesidad urgente de protección efectiva para aquellos que más necesitan del amparo del Estado y de la sociedad.